Tus articulaciones tratan de decirte algo. La artritis reumatoide o AR es una enfermedad crónica que causa dolor, hinchazón y rigidez. Los síntomas comienzan generalmente en las pequeñas articulaciones de los dedos, muñecas y pies y tiende a ser peor en la mañana. Con el tiempo, el daño causado a las articulaciones puede limitar la movilidad. Si tus articulaciones te hablan, te podemos ayudar. Llámanos al 1-855-770-7705 o visita artritisreumatoide.com. Auspiciado por AbbVie. A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Muy buenos días y bienvenidos a tu programa Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, entidad sin fines de lucro cuya misión es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. Y como todos los sábados, este programa se escucha a través de las ondas de Radio Isla 1320 AM, Radio Isla.tv y Radio Isla Facebook Live. Así es que los que nos están escuchando, para que sepan que tienen alternativas también de podernos ver a través de estas otras dos alternativas. Todos los sábados tenemos un programa súper interesante, con muchas cosas que pueden ser muy útiles para los pacientes y para la comunidad en general. Y para eso, en la mañana de hoy, tenemos con nosotros a la doctora Noemí Varela Rosario, quien desde Aguada nos acompaña para conversar un ratito en la mañana de hoy. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muy bien. Buenos días a todos y saludos a Griselia, a los que nos escuchan y nos ven en las redes. Encantada de que esté con nosotros. Siempre hago una breve presentación, aunque ya la doctora, como digo yo, siempre es de la casa. La doctora es vicepresidenta actualmente de la Fundación FER. Ella es reumatóloga y también es socio fundador de la Fundación FER. Fue pasada presidenta durante 2012 a 2016. Graduada de Medicina en el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, en Río Piedras, residencia de Medicina Interna en Emory University Hospital en Atlanta, Georgia, donde también obtuvo su Primary Care Fellowship y Rheumatology Fellowship. Es Board Certified de Medicina Interna y Reumatología y en abril de 2014 fue instalada como Fellow del Colegio Americano de Médicos, el American College of Physicians. Tiene su práctica privada en su ciudad natal de Aguada y su teléfono es 787-252-8736. 252-8736. Hoy la doctora nos viene a hablar sobre un tema que puede ser muy interesante tanto para los pacientes como para los profesionales de la salud que nos están escuchando, donde se van a repasar una serie de cosas que están muy relacionadas con el diagnóstico de la artritis reumatoidea y cuál puede ser la prognosis, ¿verdad, doctora? ¿Cómo se puede predecir lo que ese paciente puede tener? Muchas personas con artritis reumatoide comienzan con síntomas relativamente menores, pero existen formas de predecir cuál de ellos desarrollaría una enfermedad grave. Los reumatólogos utilizan varias medidas comunes para predecir el curso de la artritis reumatoidea. ¿Podría mencionar algunas de ellas? Claro que sí. Antes de comenzar, sin embargo, me gustaría repasar brevemente el concepto de la condición artritis reumatoidea. Para aquellos que no estén familiarizados y nos estén escuchando, yo sé que muchos de ustedes son pacientes y conocen, pero artritis reumatoidea es una enfermedad crónica que puede ser progresiva, que ataca todo el cuerpo, pero se manifiesta mayormente en hinchazón, dolor e incluso destrucción de las articulaciones. Va a afectar a ambos lados del cuerpo a la misma vez y si no se maneja de manera efectiva, puede causar un impacto significativo en la calidad de vida de los pacientes. Bueno, por lo tanto, esta es una condición que tiene un espectro de manifestaciones. ¿Qué quiere decir esto? Hay pacientes que tienen una condición leve, hay pacientes que van a tener una condición moderada y otros van a tener una condición severa. Los pacientes, desafortunadamente, que tienen una condición severa pueden sufrir más daño articular, más incapacidad, requieren más tratamiento. Sin embargo, nosotros los reumatólogos utilizamos algunos instrumentos que nos ayudan a guiarnos para identificar ese paciente que está a mayor riesgo de tener daño articular y progresar rápida y agresivamente por estas cosas que observamos y estudiamos.
Entre ellas, pues bueno, comenzamos con simplemente el examen físico. Este paciente que está en un tratamiento apropiado, que vemos que persiste la hinchazón, persiste el entumecimiento, los síntomas generales de malestar, de entumecimiento matutino, la coyuntura hinchada, enrojecida, pues ya nosotros sabemos que ese es un pacientito que no está respondiendo efectivamente a un tratamiento que debe ser apropiado y que por lo tanto tiene mayor riesgo de desarrollar una manifestación severa o que ha desarrollado una manifestación severa. La otra cosa que seguimos son los laboratorios. Hay unas medidas de laboratorio que nosotros utilizamos como parte, ¿verdad?, de los instrumentos que seguimos, que son las pruebas de inflamación. Muchos de los pacientes están familiarizados con las pruebas de sedimentación que le conocen como el set-rate, la prueba de medición de la proteína reactiva o el CRP por sus siglas en inglés, el CRP. Esas medidas en sangre van a medir niveles de inflamación. Si un paciente durante su presentación tiene esos laboratorios bien elevados, porque está llegando con una presentación nueva, con una inflamación rampante, activa, cuando el paciente es tratado, esos laboratorios deben ir mejorando. Igual que debe bajar la hinchazón en las articulaciones, debe mejorar su estado general de salud. Si nosotros vemos que esos laboratorios persisten elevados, es otra de las medidas que podemos utilizar para determinar que este paciente puede tener un curso más agresivo y puede tener una enfermedad más severa. Existen laboratorios ya más específicos, como por ejemplo los anticuerpos contra la condición. Nosotros podemos tener pacientes con artritis reumatoidea que son lo que llamamos seronegativos, o sea, que no tienen un factor reumatoideo, no tienen un anti-CCP. Esa población, pues sabemos que va a ser una población con una enfermedad menos severa. Sin embargo, el paciente que tiene un factor reumatoideo positivo, ya ahí empieza a comenzar el escalón de posible severidad. Ya el paciente que tiene el anti-CCP, que es el anticuerpo de proteína citrulinada, ya es un paciente que sabemos que la presencia de ese anticuerpo está relacionada a una manifestación más severa de la enfermedad. Así es que con toda esta batería de pruebas, el reumatólogo va a ocultar, va a hacer, ¿verdad?, toda esta investigación. Como yo digo, siempre que hablamos de esto decimos que los médicos son como unos detectives de la enfermedad, que van a empezar a buscar por eliminación en algunos casos y por otros los síntomas para poder determinar ese diagnóstico lo más certero posible. Entonces, doctora, ¿qué dice el doctor John Davis, tercero reumatólogo de la Clínica Mayo en Minnesota, sobre cómo mejorar esa evaluación clínica en los pacientes con artritis reumatoidea? Bueno, como trasfondo les digo que el doctor Davis es un investigador, su campo de interés es precisamente, él ha escrito y ha hecho evaluaciones sobre lo que es la evaluación clínica de los pacientes con artritis reumatoidea. Ese es su campo de interés. El hombre ha escrito al respecto y publica sobre eso. Por lo tanto, se podemos considerar como una persona que tiene un expertise un poquito más sofisticado que el reumatólogo promedio. Pero él vuelve a los conceptos básicos. Todo paciente que tiene artritis reumatoidea debe tener su examen físico, debe evaluarse las articulaciones. Y hay unos instrumentos que más adelante vamos a conversar que nosotros utilizamos para medir la hinchazón y el dolor de las articulaciones afectadas. Mientras más articulaciones están envueltas activamente con la enfermedad, mayor es la severidad de la condición, contando que el paciente ya esté, ¿verdad?, en su tratamiento. Si tiene articulaciones adoloridas, si tiene articulaciones hinchadas, si esos todos son factores que son riesgos para que esa persona vaya a desarrollar un problema mayor. Hay otros hallazgos relacionados a artritis que no son necesariamente en la articulación. Él menciona en sus escritos los nódulos reumatoideos, ¿verdad? Los nódulos reumatoideos son como unos nódulitos, una bolita que usualmente van a estar en áreas de presión, comúnmente en esta parte del cuerpo, porque uno se sienta y hace presión sobre ella, puede estar en el tendón de Aquiles, se puede encontrar en otra área. El paciente que tiene nódulos reumatoideos es un paciente que va a tener una enfermedad más severa. A ese paciente pues tenemos que vigilarlo con más cuidado. Yo diría que otros factores que él no menciona que también son importantes es el paciente que persiste con anemia, con la elevación en los laboratorios anormales, un progreso bien rápido, que yo lo vi, lo empecé en tratamiento y viene a los 3 meses, todavía no ha mejorado, a los 6 meses noto que está empeorando, aunque está recibiendo
un tratamiento apropiado. Todas esas son las cosas que él menciona, que nosotros debemos estar atentos porque pueden señalar a que este paciente va a tener una enfermedad un poco más agresiva. Y eso se refiere más ya a la observación de la enfermedad y de las articulaciones. Hay otros factores como son los laboratorios. Ya yo les había mencionado el factor de la sedimentación, eso es una prueba CRI, se hace en el laboratorio. Y cuando yo veo que ese paciente persiste con ese laboratorio elevado, persiste con el CRP, que es la proteína citrulinada elevada, aun cuando le estoy dando un tratamiento, ya eso es una señal de que hay que acelerar o hay que intensificar el tratamiento de ese paciente rápidamente, porque entonces podemos correr el riesgo de que esa condición evolucione rápido, se dañen las articulaciones. Hay también anticuerpos, como mencioné, como el anti-CCP. Yo sé que un paciente que tiene anti-CCP, pues tal vez lo voy a ver un poquito antes, lo voy a ver mensualmente al principio o cada 2 meses, porque sé que ese pacientito es el que puede desarrollar daño articular con mucha más rapidez. Y una vez las articulaciones se dañan, no hay vuelta atrás. Ese barco ya zarpó. O sea que nosotros lo que queremos es detener o interrumpir el progreso de la enfermedad que lleva al daño estructural en las articulaciones para que esas coyunturas se mantengan saludables, funcionales. Doctora, y ahora que menciona detener o, ¿verdad? Mantener ese control, por decir así, es preciso recordar que estas condiciones, y estas específicamente, no tienen cura. O sea, y yo siempre digo no tienen cura todavía, ¿verdad? Porque uno no sabe si en el futuro podría tenerlo, pero en este momento de la ciencia no existe una cura de decir, me tomo este medicamento y se me quitó. Es cuestión de mantener un control sobre esas condiciones con estos ¿verdad? Medicamentos y recomendaciones, porque no solamente el tratamiento clínico, ¿verdad? Hay otras cosas de las cuales vamos a hablar en un momento, pero que obviamente las personas entiendan que esto es importante, que el médico, esas recomendaciones que le da su doctor, pues el paciente también colabore para que pueda tener una mejoría y pueda controlarlo. Y hace un par de días atrás conversaba con la doctora y me decía que a veces ella podía detectar que el paciente le decía que sí, que se había tomado los medicamentos y que sí, que había hecho esto, pero en realidad no lo había hecho. Así es que es cuestión de un radar. Pero la realidad, la experiencia, que es una realidad penosa, es que los estudios que se han hecho demuestran que un porciento alto de los pacientes no se toman sus medicamentos. Y ahora voy a hacer este paréntesis para decir, como mencioné, hago este énfasis. Una vez esa articulación se destruya, ya no hay manera de echar para atrás. Yo no puedo enderezarle los deditos cuando ya se le viraron, yo no puedo arreglarle esas cabezas que se cayeron. Aquí para ganar la partida de este juego tenemos que siempre estar un paso adelante de la enfermedad. muy importante. Doctora, ¿qué son los marcadores serológicos y cómo pueden ser más certeros en el diagnóstico de la enfermedad combinado con otras pruebas? ¿Cuáles son esas pruebas que se pueden hacer? Bueno, los marcadores serológicos los mencionamos, pero voy a específicamente decir cuáles son los que nos interesan más a nosotros. Los marcadores serológicos de autoinmunidad, por ejemplo, el factor reumatoideo, el anti-CCP, son anticuerpos que están demostrando que ese sistema de defensa ha perdido su regulación y está atacando, enviando señales de ataque contra las articulaciones. El paciente que tiene esos laboratorios y pueden estar leves, medianos o bien altos, va usualmente a correlacionar la intensidad de ese resultado con la intensidad de la enfermedad. Ya habíamos hablado del factor del CRP y el CRP, que son las medidas de inflamación. Pero un paciente que tiene artritis reumatoidea no tiene un factor reumatoideo positivo, pues es una persona que va a tener una manifestación más leve, menos intensa, menos dañina. Mientras que el paciente que tiene un factor reumatoideo positivo, un factor reumatoideo bien positivo, un anti-CCP positivo, un anti-CCP bien alto, va a tener no solamente el riesgo de que pueda sufrir daño en las articulaciones, otras manifestaciones asociadas a artritis, problemas del corazón, problemas en la sangre, complicaciones como síndrome de Feltis, todas esas se señalan asociadas a la presencia de estos marcadores serológicos y sobre todo si están en niveles altos.
Así que ese es un indicativo importantísimo para saber cómo está Hay que perseguir. reaccionando. Cuando yo lo veo, lo persigo. No, esto tiene que bajar, esto tiene que mejorar hasta que se controle. Doctora, y hablemos entonces de otras pruebas, por ejemplo, de los rayos X, las placas, y las pruebas de imagen para este diagnóstico. ¿Cuál es la diferencia y cuál se indica en qué momento, etcétera? Porque hay personas que, ¿verdad? Piensan que un MRI y rápido, pues hay veces que no, que con una placa pueden hacer el diagnóstico. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre ambas cosas? Bueno, primero empecemos porque estas son herramientas para ayudarnos en la toma de decisiones. Algunos pacientes, como tú dices, vienen que quieren un MRI y todas esas cosas, pero si realmente la información que yo voy a obtener con esa prueba no me va a ayudar a mí a tomar una decisión de tratamiento, pues a veces eso no es indicado. Pero de base, todo paciente debe tener una radiografía de mano, muñeca, ¿por qué? Sabemos que temprano en la enfermedad, especialmente aquellos pacientes que tienen ese factor reumatoideo, ese anti-CCP, pueden desarrollar lo que se llaman erosiones. Y erosiones es como si tú miraras ese hueso y le hubieran dado un mordisco. La inflamación va haciendo como un rotito, se va comiendo esa articulación, como yo le digo a los pacientes, y tú ves esos huequitos en el hueso. Cuando tú ves esa radiografía y tú identificas una erosión, ya ahí hay un problema severo, aunque no se haya manifestado, que tú puedes ver esa mano viéndose bastante bien, pero si hay una erosión, sabes que tú tienes que hacer un tratamiento más agresivo, más intenso, porque esa erosión va a seguir creciendo, va a dañar esa articulación y la va a incapacitar, no va a permitir que funcione bien. Pues eso tú lo puedes ver en una radiografía simple, es básico, ya como le dije, hasta 6 meses después del inicio de la enfermedad ya se pueden tener erosiones. Hay pacientes que por haber tenido una enfermedad de desarrollo insidioso, ¿verdad? Lento, ya cuando llegan, pues llevaban meses y tienen erosiones. Lo importante es que eso es un marcador de esto que estábamos hablando de severidad. Si el paciente tiene una erosión, yo sé que tiene una artritis más inflamatoria, más dañina, y yo tengo que entonces ajustar mi tratamiento y hacerlo más intenso para evitar que eso progrese. Ahora, el uso de MRI y sonografía, que es la otra cosa que se usa, tú en sonografía puedes ver lo que se llama sinovitis. También MRI, que es ese tejido inflamatorio alrededor de la articulación, que es el que promueve hace que se persista esa inflamación, se puede ver en MRI. La ventaja del MRI sobre, por ejemplo, la radiografía es que tú también puedes ver tendones, pero muchas veces esa información extra no es necesaria para uno determinar si tiene una condición, si es una artritis erosiva, que es lo que me llevaría a mí a hacer un tratamiento más intenso. Una radiografía simple me puede servir. Sin embargo, algunas erosiones bien tempranas, tú no las ves en radiografía simple, pero las puedes ver en MRI. Si yo sospecho que esta persona que lleva poco tiempo, no sé, yo creo que esto está más agresivo de lo que yo creo, pues un MRI me puede ayudar porque me va a decir, mira, sí hay una erosión que no se veía en la radiografía normal. La sonografía me va a enseñar cuánta inflamación hay, cuánta sinovitis hay, y lo bueno de eso es que entonces uno puede más adelante repetir ese estudio y comparar y ver cómo ha mejorado. En términos de conveniencia, la sonografía es muy conveniente porque primero no es costosa, no tiene radiación, se puede hacer serialmente sin que sea un problema tan complicado para ver cómo el paciente mejora, pero identifica esos factores que son de los que estamos hablando hoy, que son los factores de progreso, de severidad, que yo veo que el paciente, yo le doy el tratamiento, ha mejorado bastante, pero sus laboratorios todavía están anormales. Yo, ¿qué está pasando aquí? Deja hacer una sonografía. Y la sonografía me dice, mira, que hay inflamación en todas partes, aunque tú no la ves. Pues esa que es subclínica, lo nosotros llamamos subclínico, que no se está manifestando abiertamente, como quiera puede destruir y dañar esa articulación. Pero me sirve entonces a mí para tomar la determinación de que debo tener un tratamiento más intenso. Increíble, de verdad que eso es pues ver el paciente por dentro sin tener que intervenir. Y es maravilloso. Sí, eso. Es maravilloso para, ¿verdad? En la actualidad, que en el pasado, desafortunadamente, los pacientes que tenían estas condiciones no tenían estas ventajas, estos beneficios. Quiero decirles a las personas que nos están viendo en la mañana de hoy, que estamos conversando con la doctora Noemí Varela Rosario, reumatóloga,
vicepresidenta de la Fundación FER, sobre cómo el reumatólogo diagnostica las enfermedades para guiar ese tratamiento de la artritis reumatoide. El programa, como todos los sábados les recuerdo, que en la próxima semana estará disponible en nuestra página FER, en nuestra página web fundacionfer.org, en el canal de YouTube Fundación FER, y por supuesto, una vez que terminemos, está también disponible en la página de Fundación FER en Facebook. Así es que lo pueden escuchar nuevamente, lo pueden repetir, compartir para aclarar dudas y básicamente tener esa información a la mano. Así es que les invito a que hagan este ejercicio. Doctora, ya hemos dedicado programas completos a los cambios en los estilos de vida que tienen que tener estos pacientes, pero me gustaría que hiciera un breve repaso sobre qué puede aportar el paciente, porque esto ya, esa parte del estilo de vida es completamente responsabilidad del paciente, ¿verdad? ¿Qué puede hacer para mejorar esa condición? Bueno, mira, nosotros hoy, como estamos hablando de los factores que señalan el paciente que va a tener una enfermedad más severa con el potencial de un daño articular mayor, pues yo me voy entonces a quedar un poquito más adherida a aquellas cosas de estilo de vida que tienen un impacto significativo en lo que es la severidad de la enfermedad. Hay dos cosas que principalmente nosotros tenemos que tener presente. Número uno, enemigo número uno del paciente con artritis reumatoidea. Enemigo público número uno, el cigarrillo. El paciente que fuma es un paciente que va a tener una enfermedad más severa, va a tener más daño articular, va a responder menos al tratamiento. Y esto no es capricho mío porque a mí no me gusta el cigarrillo, es que se ha mostrado en estudios, ¿por qué? Porque cuando tú inhalas ese humo, eso es algo extraño, que no es natural, que es foráneo. Cuando entra a tus pulmones, ese sistema de defensa que está hiperactivo y anda buscando qué atacar, va a ver ese humo con todas esas cosas que son negativas y se va a activar, va a decir, espérate que por aquí viene Godzilla y nos quiere matar. Entonces activen todos los soldados, tráigame la ametralladora, tráigame las bombas. ¿Y qué pasa? Nosotros el que fuma está constantemente estimulando ese sistema autoinmune, ese sistema de defensa que está ya de por sí sobreactivo. Pues eso es como si tú... La artillería completa. Sí, eso es echarle leña al fuego, literal. O sea, enemigo público número uno, el cigarrillo. Si usted tiene artritis reumatoide y este fuma, usted no se respeta. Y tampoco respeta a su doctor. Ya está, porque yo solo digo aquí, pero de verdad que es lo que estamos haciendo, que yo doy para adelante y tú das para atrás. No, es que tiene que dejar de fumar. La gente no nació fumando. Por favor, vayan, busquen ayuda y dejen de fumar, porque el cigarrillo perpetúa y agrava la manifestación de artritis reumatoidea. La otra cosa es la enfermedad de la encía, la gingivitis. Hay una relación muy interesante entre las bacterias que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que es una cosa natural. Todos nosotros vamos a tener bacterias en la boca, en la piel, en el intestino, pero la mayor parte de esas veces debemos considerar que son bacterias beneficiosas, que nos ayudan en la digestión, que nos ayudan en los procesos metabólicos, dañinas, como por ejemplo una enfermedad en la encía severa. Eso también es una forma constante y consistente de estímulo al sistema de defensa. ¿Por qué? Porque está viendo una bacteria que es dañina, que está ahí presente y está constantemente diciendo, mira, aquí hay alguien que nos quiere hacer daño, tráeme carne para acá a todo el batallón que tenemos que atacar porque esto está feo, la cosa no está buena. ¿Por qué? Porque esa infección es un factor que está perennemente estimulando el sistema de defensa, pero lo estimula de una forma que no es saludable. Entonces, pues una de las cosas que nosotros podemos hacer cuando un paciente tiene una gingivitis severa, además de referirlo al dentista para una limpieza, es usar antibióticos. Históricamente se ha usado minoxiclina, porque también tiene un efecto que puede ser beneficioso hacia la artritis, para entonces limpiar de esas bacterias nocivas que existen en la encía, y eliminar ese otro factor que acelera la severidad de la enfermedad. Eso es algo que es interesante porque nadie puede, digo, por lo menos yo no pensaría que algo que está en la boca
va a afectarme el sistema completo de, ¿verdad? Una condición como esta que ataca pues las articulaciones y pensar que puede resolverse de una manera relativamente sencilla, por decir así. Doctora, y en el tema de hoy hay algo muy importante que quiero de que nos hable de qué se trata. En inglés el término es treat to target o tratar el objetivo. ¿A qué se refiere? Sí. Uh-huh. Bueno, el tratamiento que va dirigido a una meta, ¿verdad? Que en inglés las siglas son T2GT, que eso es Treat to Target. Eso ya lleva como una década que se ha establecido como una guía para los médicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también nosotros tratamos los pacientes, los manejamos, le damos sus medicamentos, pero no siempre sabemos o no tenemos una forma de medir concretamente cuál es la respuesta al tratamiento. Me explico. Por ejemplo, un paciente de diabetes le hacen la hemoglobina glicosilada. Si cuando se presentó al endocrinólogo la tenían 11 y ya bajó a 8 y hoy llegó en 7, yo sé que el tratamiento, el endocrinólogo sabe que ese tratamiento está siendo efectivo y está llegando a la meta, ¿verdad? Que es el target, el goal, la meta, el objetivo. Nosotros no tenemos un laboratorio que nos sirva de esa manera. Por lo que ya yo le expliqué de que a veces los pacientes pueden tener las pruebas normales, pero entonces sigue un poquito la inflamación aquí y allá. Pues entonces se ha creado un concepto que se llama Treat to Target, donde se usan unos instrumentos. Y estos instrumentos, cuando yo digo instrumentos, no son piezas metálicas, sino pues cosas que nosotros hacemos que se componen unas con otras para ayudarnos a tomar decisión. Lo que hacen es medir, por ejemplo, muy comúnmente el contagio de las articulaciones hinchadas, el contagio de las articulaciones adoloridas. Algunos toman en consideración las pruebas de inflamación, otros no. Cuánto dolor tiene el paciente, cómo el médico ve al paciente, cómo el paciente se ve a sí mismo. Y cada uno de esos renglones tiene un puntaje. Al final de completar todo eso, eso se calcula en una fórmula matemática que te va a dar un resultado con un número. Por ejemplo, en mi oficina yo uso una que se llama CDAI o CDAI, ¿verdad? Hay otras personas que usan el DAS28, ¿verdad? Hay distintos instrumentos de estos de medir mejoría clínica. Pero ya yo sé que si el paciente está en 2.8, pues está en remisión, su enfermedad está dormidita. Si está de 2.8 a 10, tiene enfermedad leve. De 10 para arriba ya está en enfermedad moderada. Hay mayor riesgo de que se incapacite, mayor riesgo de daño. Pues si cuando mi paciente viene, yo hago esta medición y me da un número que no cae en enfermedad leve, yo tengo que cambiar mi terapia. O tengo que auscultar si el paciente está cumpliendo con su terapia, porque es otro factor, ¿verdad? Pero esto está dirigido de manera que en cada visita el médico tiene una forma de determinar si el tratamiento que él está usando está siendo efectivo, si tiene que escalar tratamiento o puede decelerar. Si un paciente se mantiene en lo que nosotros llamamos remisión, que es ese numerito que yo dije, 2.8 bajito, que no hay actividad en la enfermedad, vino una visita a los 3 meses igual, ya después de 6 meses yo digo, mira, puedo empezar a bajar las medicinas, porque tu condición está en remisión, como le explico al paciente para que lo entienda, está dormidita, porque como bien dijiste tú, pues no es que se curan, pero se controlan efectivamente. Entonces, eso es bien práctico, porque tú tienes algo que tú puedes medir y va a decirte cómo va el paciente respondiendo al tratamiento. Y es importante que los pacientes se familiaricen con eso y le pregunten también a su doctor, ¿cómo usted mide el progreso del tratamiento? ¿Cómo usted sabe que yo estoy respondiendo a este tratamiento? Porque esa comunicación es importante para ambos lados, ¿ves? Y es una medida que es objetiva completamente, ¿ves? No, es importante que el paciente no sea tímido y averigüe y pregunte y que tenga la confianza con su médico para poder tener esa comunicación efectiva y atender su condición, porque como ustedes habrán notado, esto es un balance muy delicado en donde conlleva de parte y parte muchísima colaboración. Bueno, doctora, de verdad que ha sido, como siempre, un placer inmenso tenerla aquí con nosotros y que nos pueda dar toda este conocimiento maravilloso para compartirlo con los
radio escuchas en la mañana de hoy. Damos las gracias a Abby, que ha traído este programa para todas las personas que nos escuchan, y esperamos que el próximo sábado a las 8:30 vuelvan a reunirse con nosotros a través de Radio Isla 1320 AM y todas sus plataformas para escuchar Hablemos de Reumatología con Fundación FER. Mi nombre es Grisel Lugo y los espero el próximo sábado. Gracias, doctora. Gracias por traerme. Saludos a todos. Bye.